Milena se quedó en el puente pensando en la vida. Las imágenes de lo que había visto volvían a sus ojos una a una. El dolor y el resentimiento nublaron su mente, sin darle oportunidad de pensar. Sus lágrimas reflejaban amargura, frustración, tristeza y humillación. Nada más la sostenía en este mundo. Todo lo que parecía perfecto, lo que debería haber sido su significado, se convirtió en cenizas calientes, sin vuelta atrás. Estaba locamente enamorada de las flores. Desde fuera, se diría que podía oírlas hablar y responderles. Al oler su fragancia, podía describir la sutil nota de cada flor. Este amor era evidente desde su infancia, cuando su madre abrió su floristería y Milena podía pasar días enteros en ella disfrutando de su divina belleza. Sara, la madre de Milena, era una mujer muy bella. Su belleza se la transmitió a su hija, que creció y floreció como una hermosa rosa. Eran como amigas y no se ocultaban nada. Con los amigos de Milena, mamá siempre se comportaba de forma amistosa y relajada. A muchos les gustaba esa comunicación y aceptaban a una mujer adulta en su compañía. El padre de Milena, al divorciarse, dejó a Sara una floristería, en la que mujer e hija pusieron toda su alma. Siendo ya estudiante, Milena empezó a trabajar de forma independiente en su tienda, habiendo acumulado no pocos clientes agradecidos. Los clientes acudían a ellas porque comprendían sus deseos y ponían en práctica sus peticiones, confeccionando ramos de flores inusualmente cautivadores. El negocio prosperaba día a día, pero Milena nunca pensaba en el dinero. Lo que más le preocupaba era si el cliente estaba satisfecho con todo, creando composiciones extraordinarias con sus hábiles manos. Sabía adivinar lo que convenía a tal o cual persona, y siempre tenía éxito en ello. Todos, sin excepción, compradores hipnotizados por la profesionalidad de Milena, ellos, sin apartar la vista, miraban cómo se transformaban las flores en sus manos y asombrados por su imaginación. Muy a menudo escuchaba cumplidos en su dirección e incluso alguna invitación para una cita. Pero para Milena, hasta el momento, todo esto no importaba, sobre todo porque el tiempo no era en absoluto suficiente, dado el estudio y el trabajo. Así que, negándose rotundamente, no aceptó ni un solo cortejo e intentando no ofender a los chicos, sugiriendo que siguieran siendo solo buenos amigos. Siempre quiso encontrar a aquel, al único con quien su corazón latiera al unísono, que amara no solo su belleza, sino su alma, llena de bondad y calidez, a quien también le gustaran las flores, aceptando este amor por lo bello. Se entregará a alguien con quien se sentirá amada y verdaderamente especial. Sin pensar en admiradores, tratando de no pensarlo demasiado, se entregaba cada vez más a lo que le gustaba hacer y le producía placer. Sara regañaba a su hija por esta actitud ante los chicos y ante su vida. Intentó empujar a Milena a otra cita, motivada por la necesidad de felicidad de una mujer. Pero la propia Milena no le veía sentido a salir con todos los hombres que conocía para no darle un motivo innecesario para continuar. Besaba cariñosamente a su madre en la mejilla y le decía lo mucho que la quería y apreciaba sus cuidados. A estas dos encantadoras señoras les encantaba ir a tomar dulces a un café muy acogedor, convirtiéndolo en su propia pequeña tradición. Los visitantes a menudo las confundían con hermanas, y el propio personal de servicio conocía a sus clientes habituales y sus gustos. A las chicas les gustaba entrar después de un duro día de trabajo y, mientras se relajaban, contar en secreto sus impresiones sobre tal o cual cliente de su tienda. Así, a gusto y en un ambiente tranquilo, se relajaban y se dejaban exhalar, descansaban, se iban a casa. Milena vivía sola, pero no lejos de su madre, ya que habían decidido, tras el divorcio de su padre, dar a cada una la oportunidad de una vida privada. Todas las noches llamaba a su padre, le contaba sus momentos de trabajo y después se daba largos baños y soñaba.
En sus sueños había campos de flores, fragancias inolvidables con las que se llenaría su gran casa y un hombre con el que toda esta felicidad parecería doblemente hermosa. El día de invierno resultó ser increíblemente frío y ventoso. Milena llegó a la tienda congelada, con las manos y la cara heladas. Antes de que pudiera calentarse, entró un tipo que estaba igual de helado. Sara ofreció a su hija y al cliente una taza de té para que entraran en calor. Amablemente aceptaron. Era una gran opción para entrar en calor. Milena conoció a Joseph y en la conversación se enteró de que necesitaba 2 ramos extraordinarios para su madre y su abuela. Habló de sus preferencias y Milena imaginó mentalmente ramos que sorprenderían y complacerían a las damas que Joseph visitaría. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de cómo se calentaba y tenía que ponerse manos a la obra. Habiendo realizado composiciones impecables, José no encontraba palabras de admiración y gratitud. Pero había un problema. Con semejante helada, las flores podían congelarse rápidamente y su coche quedó pendiente de reparación. Entonces Sara se ofreció cordialmente a llevarle, dejando a Milena al cuidado de la tienda. La madre regresó extrañamente tarde, casi a la hora de cerrar, muy animada, y se apresuró a llevar a su hija a casa. Por el camino, Milena le preguntó por su estado de ánimo, a lo que Sara respondió con una misteriosa sonrisa, y sin contestar a su hija, se limitó a besarla en la parte superior de la cabeza. Milena se alegró de ver a su madre así, feliz y alegre, esperando que pronto pudiera arreglar su vida personal, con la que tanto soñaba. Pasaron unos días y José volvió a visitarlas, esta vez pidiendo el ramo más hermoso a discreción de Milena. Ella, complacida por la confianza que le otorgaban sus clientes, se dispuso a ejecutar su siguiente obra maestra. Tras terminar su trabajo y admirar el resultado, se lo presentó a Joseph, diciendo que la destinataria del ramo era una mujer afortunada. Sara empezó a sentirse mal y, dejando a Milena sola en el trabajo, se fue a casa, cogiendo el coche. La jornada laboral llegaba a su fin y Milena no quería salir a la calle helada. Tras superar su indecisión y arreglarse, salió corriendo, y Joseph ya la estaba esperando en la puerta. Se ofreció a llevarla y evitar que una chica tan guapa se congelara en el frío. Aceptando la oferta, subió al coche y vio el mismo ramo que había hecho para Joseph ese día. De camino a casa, hablaron de su tema favorito, las flores. Ella hablaba con fervor de todos los tipos y olores, de que no había plantas más bellas que estas y que nunca las habría. Pero a ella misma le gustaban mucho las margaritas, sencillas en apariencia, pero muy delicadas por dentro. Así, durante todo el camino, describiendo su deleite, Milena siguió hablando de su afición. Bajaron del coche y Joseph le entregó el ramo. Milena no sabía qué decir, se sentía incómoda, pensando que acababa de atraerlo con sus historias. Le confesó que en un principio el ramo estaba destinado a ella y a nadie más. Al fin y al cabo, una chica tan fascinante debería estar siempre rodeada de cosas bonitas. Un poco confusa, Milena aceptó el ramo, le dio las gracias y corrió a casa sin decir nada más a su interlocutor. Por primera vez, sintió una agradable excitación y algún tipo de atracción hacia aquel hombre. Antes había pensado que nadie podía impresionarla. Resultó que no era corriente, pero sí maravillosamente cautivador. Mientras abrazaba el ramo e inhalaba todos los aromas, quiso sumergirse en el romance que había estado apartando todo este tiempo. Al asomarse a la ventana, vio que Joseph seguía de pie frente a su casa. Cerró las cortinas y sonrió para sus adentros, mientras los pensamientos placenteros le hacían dar vueltas a la cabeza como nunca antes. Desde entonces, le esperaba todos los días, mirando más a menudo por la ventana y asomándose a la puerta. Sara notó el cambio en su hija e inmediatamente le pidió que se lo contara todo, que la mantuviera informada de todo lo que le ocurría. Milena, por supuesto, compartió con su madre su simpatía por José,
pidiéndole que no la delatara delante de él bajo ningún concepto. Contenta por su hija, Sara prometió mantener la boca cerrada mientras sonreía socarronamente. Después de más de un día, al final de la semana laboral, Milena quería simplemente pasear y pensar. Caminando por el parque, envuelta en su bufanda, reflexionó sobre su vida. Llevaba mucho tiempo sin ver a José y llegó a la conclusión de que cualquier esperanza de relación era absolutamente inútil. Pensando en distintas versiones de su ausencia, deambulaba y pateaba la nieve con frustración, culpándose de su indecisión. En el umbral de su piso estaba José, helado hasta la locura, que había esperado 1 hora a que Milena saliera a pasear. Le había pedido que le comprara té caliente, solicitando así una visita. Fue una sorpresa inesperadamente agradable para ella, que se sintió muy complacida e inmediatamente le invitó a pasar. En aquel ambiente acogedor y hogareño, se sintieron atraídos el uno por el otro. Milena le confesó que era el primer hombre de su vida y le pidió que no hiciera nada a menos que tuviera intenciones serias con ella. Joseph confesó su amor por Milena a primera vista. Sus pensamientos solo le pertenecían a ella y a nadie más. Entre dulces palabras y promesas, pasaron una noche inolvidable, al menos para Milena. Por la mañana temprano, Joseph besó a su novia y se marchó, dejándola sola, aún dormida, con una sonrisa de felicidad en la cara. Milena no tenía ninguna prisa por ir a trabajar. Se tomó su tiempo para prepararse, pero una llamada la hizo volver en sí. Al otro lado del auricular estaba la voz de su madre, que realmente quería hablar con ella y le pedía que se diera prisa. Tanta prisa no era propia de Sara, y, de camino al trabajo, Milena pensó en ello. Cuando entró en la tienda, vio a Joseph y a su madre cuchicheando sobre algo y, al ver a Milena, miraron en su dirección. Joseph se acercó a ella y le pidió la mano, tendiéndole una caja con un anillo de compromiso. El gesto fue inesperado, pero increíblemente dulce. Ella se convenció de que había hecho lo correcto al confiar en él y aceptar su propuesta. Una vez fijado el día de la boda, Milena empezó a hacer los preparativos, en los que se sumergió con la cabeza. Cada vez trabajaba menos y discutía todos los detalles con su madre por teléfono. Flotando en las nubes, no sentía el suelo bajo sus pies. La alegría desbordante se transmitía a los que la rodeaban, dando a todos luz y calor. Para ella era importante ser amada y estar enamorada. Podía comparar su amor con una flor que cultivaba cuidadosamente solo para él. El salón de bodas estaba perfumado con todos los aromas de las flores frescas. La flor más hermosa e hipnotizadora era Milena, que brillaba de felicidad, iluminando todo a su alrededor. Estaba más segura de su elección que nunca, tras haber hecho un voto de lealtad y honestidad a su marido. Era como si estuvieran solos en la celebración, sin fijarse en nadie ni en nada a su alrededor. Dando vueltas en una danza nupcial, sus besos eran apasionados y acalorados. Joseph se alegró de ser él quien tuviera el honor de estar junto a la flor más bella del planeta. Después de la boda, Sara sugirió a su hija que dejara la floristería y se dedicara a la vida familiar, sabiendo que ella no aceptaría la propuesta. Y, por supuesto, no se equivocaba. Milena nunca quiso dejar su trabajo, del que extraía su energía y satisfacción. Así que decidieron trabajar por turnos para que cada uno tuviera tiempo para su vida personal. La vida de Milena era como la de un cuento de hadas. Tenía a su lado a una persona querida que le daba amor, cariño y atención. Cada día le daba la oportunidad de ser mejor y mejor, habiendo llegado a la conclusión de que la vida es el más bello de los inventos de la naturaleza y ella es bella junto con él. Así pensaba y estaba segura de ello hasta que recibió una carta inesperada que cambió toda su vida. Fue invitada a la ciudad más grande de otro país como especialista impecable en el campo de las plantas, concretamente de las flores. Esta oferta le dio la oportunidad de desarrollarse aún más,
de producir sus propias plumas de perfumes caros y de formar a otras personas en sus habilidades. Por supuesto, solo se podía soñar con algo así. Milena no se lo podía creer. Estaba entusiasmada, con una chispa en los ojos. Se dirigía a contarle a su marido la maravillosa noticia, sabiendo que seguramente él compartiría esta alegría con ella. Al pasar por delante de la casa de su madre, vio el coche de Joseph. Estaba a punto de detenerse, pero él se bajó, subió al coche y se dirigió hacia su casa. Milena le siguió, deseando contárselo todo cuanto antes. Se encontraron ya en casa. Tras besar a su marido, ella le preguntó en primer lugar: «¿Qué hacías en casa de mi madre?» «Dejé algunas compras, ya que Sara se encontraba un poco mal, y fui directamente a tu casa». Milena se derritió ante esta preocupación de su marido por su familia y le abrazó aún más fuerte, aunque le extrañó un poco que su madre no le hubiera contado absolutamente nada de su dolencia. Para no llenarse la cabeza de tonterías, empezó a compartir su extraordinaria noticia, que la alegró como a una niña pequeña. José escuchó y empezó a felicitar y alabar a su impecable esposa. Comprendió lo importante que era para ella y, por supuesto, no la desanimó, empujándola solo a seguir adelante y demostrar de lo que era plenamente capaz. Sus palabras fueron muy significativas para Milena, que se alegró al darse cuenta de que ahora todo iba a cambiar a mejor. Tras hablar con su marido, Milena aceptó la invitación y vivió con ilusión el cambio. Llamó a su madre para saber cómo se encontraba y presumir de la noticia con voz alegre. Sara le dijo que se alegraba por ella y, por supuesto, le aconsejó que no desaprovechara la ocasión, ya que era una oportunidad única en la vida. Charlaron durante largo rato y elaboraron planes diferentes, igual de felices y esperando lo mismo, que el regalo de Milena llegara a todo el mundo y cumpliera todos sus sueños incumplidos. Ahora se enfrentaban a una gran duda sobre la próxima mudanza. Milena propuso vender el piso y marcharse los dos cuanto antes. A José no le gustó nada este plan por tanta prisa. Su trabajo no podía interrumpirse tan de repente y necesitaba tiempo para resumir todos los puntos de trabajo. Sugirió a la muchacha que fuera sola, que no perdiera ni un día, y él, en cuanto resolviera todas sus cuestiones, acudiría inmediatamente a ella y empezarían su vida desde cero, conquistando las alturas de los sueños. Para Milena era algo terrible estar tanto tiempo y tan lejos de su querido y precioso marido. No podía imaginarse allí sola, sin su calor y su afecto. Con la esperanza de que no tardara mucho y de que su marido pudiera venir pronto, empezó a empaquetar sus cosas. Se sentía inquieta e intranquila, pero lo achacaba a los cambios que le esperaban en los próximos días. Su madre y José la acompañaban al aeropuerto cuando el padre de Milena llegó inesperadamente. Miró de reojo a Sara y al marido de su hija, saludándoles con frialdad. Pero acercándose a su hija, la abrazó reverentemente y le deseó todo lo mejor y lo más importante, que no dejara solo a su marido durante mucho tiempo para que nada pudiera destruir su corazón y su alma. Con las amables palabras de las personas más queridas, Milena salió volando al encuentro de sus sueños y éxitos. Todo lo que ella esperaba de este cambio empezó a hacerse realidad rápidamente. El cliente que le dio la oportunidad de demostrar su valía no se equivocó en su elección, al darse cuenta del enorme potencial que había en esta chica, que les abría cada vez más caminos y oportunidades. Ella se regocijaba de los progresos en su carrera, pero su corazón seguía allí, con Joseph. Le llamaba todas las noches, pero rara vez conseguía hablar con él porque tenía el teléfono apagado. Lo atribuye a su carga de trabajo y espera que se encuentren pronto y no vuelvan a separarse. Últimamente, Milena sentía cada vez más que se alejaba de su familia. Las conversaciones con su madre se habían vuelto cortas, como si no quisiera hablar con ella. Su marido casi había dejado de cogerle el teléfono y por eso los malos pensamientos se colaban en su cabeza.
Después de llamar a su padre, compartió su ansiedad, sin saber qué hacer a continuación ni cómo proceder. La esperanza de que su marido acudiera pronto a ella se alejaba cada vez más, sin que se explicara lo que estaba ocurriendo. La nostalgia se apoderaba de su mente, pero sobre todo echaba de menos a su amante, cercano y adorado por su corazón. Viajes, países diferentes, nuevos conocidos, exposiciones, festivales. La vida bullía alrededor de Milena, sin darle tiempo para el aburrimiento. Aún así, todas las noches, a la misma hora, marcaba el número de sus parientes. Extrañamente, Joseph cogía el teléfono y, con alegría en la voz, le decía que la echaba mucho de menos y que muy pronto estarían juntos. Lo principal era mantenerse fieles el uno al otro y esperar ese encuentro tan esperado. Su voz la complació y la hizo calmarse, pero después de esta conversación, tenía aún más ganas de verle y acurrucarse en tan querido cuerpo por el que ya suspiraba. Pensó largo y tendido qué hacer y qué la haría más feliz. Por supuesto, su elección recayó en el más querido y único hombre de su vida, que tanto echaba de menos. Tras hablar con sus colaboradores, le dieron tiempo para resolver sus problemas familiares y volver al trabajo a su regreso. Decidió volver a su pueblo sin decir nada a nadie y así sorprender a sus seres queridos. Habiendo comprado un montón de regalos con gran ánimo, en previsión de tan esperado encuentro, Milena voló al lugar donde su corazón permaneció todo este tiempo. Pensó en las palabras que diría, en la pasión con que besaría a su marido, en cómo pasarían la noche tras una larga separación y de qué hablarían en su tiempo libre. Todos estos pensamientos le calentaron el alma y se decidió a volver solo con su marido, esperando que él resolviera todos sus momentos de trabajo. Temprano por la mañana, corrió a su tienda esperando ver a su madre, pero allí había una mujer a la que no conocía, que no sabía manejar las flores en absoluto. La sorpresa de Milena no tuvo límites. Después de todo, Sara nunca había confiado su tienda a otras personas y nunca había mencionado en conversaciones telefónicas que fuera a contratar a una empleada. Pensando en ello, se detuvo en su cafetería y compró tradicionalmente todos sus dulces favoritos. Decidió complacer a su marido en primer lugar. Sabiendo que era su día libre y tenía que estar en casa, Milena fue a su piso. José no estaba en absoluto y era como si no hubiera estado allí desde hacía mucho tiempo. Era muy extraño porque cuando la chica conseguía llamarle, él siempre decía que ya estaba en casa y que iba a descansar después de un duro día de trabajo. Pero el ambiente hablaba de otra cosa. Apretándose el pecho de la emoción, fue a ver a su madre para averiguar qué pasaba. Al llegar a casa de Sara, el coche de Joseph estaba aparcado allí mismo. Alejando sus emociones de alegría, su respiración se acelera. Ahuyentando todas sus especulaciones, quería una explicación para todo esto lo antes posible. Sin pensarlo en absoluto, con determinación, se dirigió a la puerta y tras ella se hizo el silencio. Abrió la puerta lentamente, pero no se oía a nadie. Entonces se asomó por la rendija de la puerta entreabierta y vio la imagen más horrible de su vida. Su joven marido y su madre dormían abrazados, completamente desnudos. Milena se deslizó por la pared hasta el suelo y no pudo tomar una bocanada de aire. Recogiéndose, apenas capaz de incorporarse, salió al exterior, con grandes ganas de gritar. Todo en su alma estaba desgarrado y ardía en llamas. El hombre que era el único para ella, traicionaba y pisoteaba todos los sentimientos, 100 veces más doloroso, habiéndoselo hecho a su propia madre. Simplemente no podía suceder, era imposible de aceptar. Al principio empezó a culparse solo a sí misma por todo, maldiciendo este viaje. No debería haber ido y dejado solo a Joseph, pero luego llegó a la conclusión de que era su madre quien tenía la culpa por arruinar a la familia de su propia hija tan despiadadamente. Un acto así nunca podría justificarse. Su amor fingido por ella era repugnante y odioso. Milena sollozó de dolor.
Su protector había resultado ser un traidor que, como un cuchillo, la había atravesado hasta lo más profundo de su corazón, haciéndolo pedazos. Toda la ilusión de que él estaría con ella para siempre en los problemas y las alegrías había resultado ser polvo. Ella había confiado en que él sería el único, y a cambio había recibido un golpe incompatible con la vida. Era doblemente doloroso verlo junto a la que la había parido y era la mejor mamá del mundo. Lo fue y nunca lo volvería a hacer. A partir de ese momento, esos dos traidores estaban muertos para ella, sin posibilidad de perdón. Este periodo de la vida pasó para Milena como un instante. Se dio cuenta de que a partir de ahora sería imposible recuperar nada. De repente, unos brazos fuertes y musculosos rodearon la cintura de Milena. Sam se aferró en silencio, sin decir una palabra, hasta que sus fuerzas se agotaron por completo y no hubo forma de resistirse. Levantando a Milena en brazos, la cargó durante largo rato mientras ella sollozaba. Era como si pudiera sentir todo el dolor por el que estaba pasando y, tratando de ayudarla, hizo todo lo posible para que no se quedara sola consigo misma. Sam pasaba por allí, decidiendo tomar un poco de aire después de otro entrenamiento. Su gimnasio no estaba lejos del puente donde estaba Milena. El destino quiso que pasara por esa misma calle y viera a la muchacha desconsolada. Sin una gota de duda, sin dudarlo un segundo, Sam la recogió, dándole así la oportunidad de empezar su vida de cero. No sabía por qué se lo había contado todo a un desconocido y se había sentado con él en un banco del parque hasta la mañana siguiente. Sam se limitó a escuchar pacientemente y se maravilló de cómo alguien podía hacerle eso a una chica tan hermosa. Observaba todos sus movimientos y sentía que ella embellecía la vida a su alrededor sin darse cuenta. El hombre que la hirió simplemente estaba ciego y no apreciaba un diamante tan hermoso a su lado. Confundida, Milena no sabía a dónde ir ni qué hacer a continuación. Decidió que tenía que marcharse inmediatamente y dejar esta ciudad para siempre. Agradeciendo a Sam, desesperada, empezó a irse, pero él no la dejó. Conocerla fue un regalo de lo alto que sintió con toda su alma. Fue una gran suerte en la vida encontrar a una persona agradable a la vista, interesante para escuchar, no pesada para callar, reír sinceramente, recordar algo juntos y no dejarle, después de todo esto, dejar un lugar en su corazón. Milena sintió y comprendió que esta traición dejaría una herida sin cicatrizar en su corazón y en su alma, que resonaría en ella toda su vida. Le resultó difícil lidiar con sus emociones inmediatamente después de descubrir la infidelidad de dos personas cercanas a ella. Lo que le importaba era la actuación de Sam, que no la dejaba equivocarse, sino que la escuchaba, la apoyaba y le daba sabios consejos estando a su lado. Fueron juntos a su casa y Milena se encerró en sí misma durante un buen rato. Enseguida le dejó claro a Sam que nunca podría ofrecerse a él como mujer, para que no se complaciera con sus sueños. Después de todo, para ella era importante tener al único hombre y no podía extralimitarse en sus principios. Él, por su parte, no exigía nada a cambio. Era importante para él verla y sentirla cerca, protegiendo su tranquilidad. Al despertarse por la mañana, sintió su olor favorito, incomparable, a flores. Cuando abrió los ojos, vio un montón de margaritas que estaban absolutamente por todas partes y junto a una nota: «Ya nada te alterará, yo guardaré tu paz». A partir de ese momento, Milena empezó a querer a Sam. Después de conocerle, algo ligero y alegre surgió en su alma. Ya no había soledad, pero seguía habiendo un vacío en su interior. Pasaron los meses. Tras cambiar de número de teléfono, cesaron por fin las intrusivas llamadas de su madre y su marido, pero el dolor que le habían causado aún mantenía despierta a Milena cada vez que los recordaba juntos. Cuando se calmó un poco, decidió llamar a su padre y hablar con él, decidiendo no decirle nada de lo que había pasado, sino solo saber cómo estaba y darle su nuevo número de teléfono.
Su conversación puso todo en su sitio en los confusos pensamientos de Milena. El padre estaba muy preocupado por su hija, pero ella no contestó al teléfono y desapareció. Empezó a buscar a Sara y fue a la cafetería donde descansaban a menudo. Naturalmente, la encontró allí, pero no sola, sino en brazos de José. Después de lo que vio, se dio cuenta del motivo de la desaparición de su hija y no pudo soportarlo y golpeó a su yerno delante de todos los visitantes presentes. No quiso decirlo, pero dijo que el motivo de su divorcio de Sara era la infidelidad de ella con un amigo de la familia. Por supuesto, Milena no pudo contener las lágrimas. Lloraba sin poder creerlo. Su madre, que era la más cercana a su familia, con la que compartía absolutamente todo y siempre, que nunca la dejaba dudar de ella, le había hecho algo tan traicionero. José, jurando amor y fidelidad, se acostó con otra, engañando furtiva y descaradamente a su mujer. Y ahora resultaba que esperaban un hijo que nacería bajo las mentiras de sus padres. Todo esto era como un sueño terrible, después del cual ella quería despertar al instante. Milena estaba llena de ira y odio, mezclados con el dolor de la traición. No se escondió más, sino que decidió enfrentarse a esa gente y decirles que eran patéticos e insignificantes, como seguirían siendo el resto de sus vidas. Fue a la tienda y, extrañamente, su madre estaba allí. Tomándola por sorpresa, Milena le preguntó: «¿Por qué me has hecho algo tan malo? ¿Cómo pudiste hacer algo así a tu edad, a un hombre que tiene edad para ser tu hijo?» Sara lloró y cayó de rodillas ante ella. Le rogó que la perdonara y que intentara comprenderla. No deseaba herir a su hija, y teniendo su mente nublada por el joven y hermoso Joseph, no deseaba otra cosa que ser feliz y deseable. Su hija aún podía encontrar pareja con su belleza y sobre todo su juventud, pero sus años se habían ido irremediablemente, dejándole cada vez menos posibilidades de ser feliz. Joseph empezó a cortejarla justo después de su boda. Entonces, Sara ideó un plan y encontró un buen padrino que buscaba una profesional de las flores y las fragancias. Estaba segura de que su amor por el negocio atraería a Milena y ésta se negaría a volver, alejándose poco a poco de su marido. Sara volvió a disculparse por su amor y no quiso ni imaginar hasta qué punto había destrozado la vida de su hija y lo que podría haber pasado por su culpa. Milena no encontraba excusa para el cinismo con el que su madre hablaba de todo aquello. Todo lo que decía le parecía tan ridículo y estúpido que la hacía reír. Su madre estaba tan preocupada por sí misma que no le importaban los sentimientos de su propia hija, alejándola de la única persona con la que era verdaderamente feliz. Milena señaló el estómago de Sara y dijo: «Estás preparando un sustituto para mí, a quien literalmente apuñalaste por la espalda, y ahora expías tus pecados e intentas demostrar tu inocencia». Con estas palabras abandonó el edificio sin volverse ni prestar atención a las lágrimas de su madre. Qué duro había sido para ella su encuentro. La piedra que colgaba de su cuello le apretaba cada vez más, impidiéndole moverse correctamente. Su cuerpo se sentía petrificado, impidiéndole dar un paso. Se sentía estúpida. Por culpa de estos traidores, podía perder la vida, sin darse la oportunidad de sentirse necesaria y valiosa no solo como mujer, sino como ser humano. Se dirigió a quien siempre la esperó, junto a quien arrojó toda la tristeza, el vacío y la pena. A alguien que no solo la escuchaba, sino que realmente la oía y comprendía como nadie. Le estaba agradecida por haber estado entonces en el lugar adecuado, no porque la hubiera salvado, sino porque le había dado la oportunidad de estar con él, y ahora estaba con un hombre de confianza y leal al que apreciaba y por el que sentía verdadero aprecio. Sam la esperaba para darle la buena noticia. Le había preparado una sorpresa. Milena llegó completamente agotada y deprimida, sin fuerzas ni siquiera para contárselo todo a Sam. Él no la interrogó,
sino que se limitó a sentarse a su lado, saboreando su presencia. Ella se había convertido en algo insustituible y excepcional para él, alguien a quien había prometido guardar y proteger de todo mal. Una mañana, Milena decidió que había llegado el momento de poner fin a todo lo que la ataba al pasado. Puso su piso en venta y solicitó el divorcio de José. En el camino, su padre la llamó y le advirtió que era buscada por Sara. La razón de esta búsqueda le era desconocida. A Milena la mujer no le importaba en absoluto, intentaba apartarla de su vida. La hermosa madre, que podría haber sido una maravillosa abuela para sus hijos, se había convertido en la amante de su marido. El día del juicio, Milena se encontró con Joseph, que le informó de la muerte de su madre con desesperación en los ojos. Las complicaciones del embarazo provocaron la muerte del bebé y luego de la propia Sara. Su madre intentó encontrarla para pedirle perdón de nuevo, pero su padre se negó a decirle dónde estaba, dejándola así marchar al otro mundo con el pecado en el alma. José se acercó a Milena y tomó sus manos entre las suyas. Se atrevió a pedirle que empezara de nuevo, confesando que siempre la había amado y que seguía amándola solo a ella. Sus palabras de que su relación con Sara había sido un gran error demostraron una vez más que era un simple despreciable, sin valor en la vida de Milena. Alejó de sí a este hombre hipócrita y promiscuo, sin querer conocerle ni verle nunca más. Solo se arrepentía de una cosa, de haber confiado en él y de que fuera el primero en su vida, destrozando así el resto de su vida. Tuvo que vivir en el futuro con un pasado amargo y aceptando el presente, con un hombre que apestaba a bondad y fiabilidad. Sam aceptó a Milena tal como era, sin querer cambiar nada sin su voluntad. Para él era importante permanecer cerca de ella, convirtiéndose así en su ángel de la guarda. Floreció con belleza natural y amabilidad, feminidad y sin igual, y olía como un jardín del Edén de todas las flores del mundo, dejando tras de sí una estela de fragancia embriagadora. Por fin pudo darle su sorpresa, que fue un nuevo comienzo de su vida mutua. Sam cerró los ojos y la llevó a un lugar donde se abría puramente la capacidad de sentir, de crear y de pensar. Allí podían seguir batallando con su mundo interior, lejos de las miradas intrusas de los demás. Ella era su corazón, que le alimentaba de oxígeno y vitalidad. Por eso pensaba en beneficio de ella y para su propia tranquilidad. Milena vio todo un campo de margaritas, en medio del cual se alzaba una casita acogedora, encantadoramente de cuento de hadas. Contemplando esta belleza y sumergiéndose de lleno en esta fragancia, sintió que sus pensamientos se liberaban, dejando escapar una sonrisa dichosa y sincera. La flor rota comenzó a florecer, ensombreciendo el mundo que la rodeaba con su belleza y nobleza.